Yo creo que van a encontrar un lugar que combina el primer impulso hacia el pensamiento científico, desde la vivencia y desde lo lúdico. Lo interesante también de este lugar es que tenemos un equipo propio de especialistas, de técnicos, de gente que produce las funciones. Ellos las filman, las construyen. El equipo del observatorio es un equipo especialista en astronomía. Tenemos un equipo muy entrenado y especialista también en el Museo Experimental de Ciencias. O sea, se hace todo con equipo local. Yo creo que se quedan maravillados. Creo que la primera experiencia que tienen es esa experiencia que yo decía sensible, de sentarse en las butacas reclinables y mirar que el cielo aparezca. Pero este es un espacio que implica en 3 lugares, ¿no? El observatorio astronómico, en la sala planetario y el Museo Experimental de Ciencias. En el observatorio realizamos observaciones del sol, observaciones solares, eso se hace al mediodía, y luego a la tardecita noche hacemos observaciones a las estrellas, algunos grupos estelares, planetas, la luna obviamente, ¿no? A la vez tenemos la propuesta de la sala planetario, que son las funciones a las que la gente usualmente viene. Tenemos 2 tipos de propuestas, una propuesta para los más chiquitos, para escuelas primarias, y una propuesta más que tiene que ver más con jóvenes. Tenemos el Museo Experimental de Ciencias. Ese museo tiene una propuesta interactiva donde concretamente lo que vienen a hacer no solo los estudiantes, sino también el público en general, es a jugar con algunos aparatos, a vivenciar algunos fenómenos físicos, cuando se apaga esa luz de la cúpula, que se proyecta luego sobre el domo las constelaciones, cuando se proyectan las estrellas, cuando uno se reclina en esas butacas, también se genera como una cosa muy mágica, ¿no? Las escuelas se comunican con nosotros telefónicamente, y tenemos un equipo de personas que son las que van dando los turnos. Y también es importante saber que este complejo está abierto los fines de semana, porque digamos, siempre nos queda como esa cosita de volver a visitarlo.